Hoy va a ser mi última charluca. Estas charlas sobre historia de Cantabria eran en relación al confinamiento por el coronavirus y mañana empieza ya la fase de desconfinamiento. Por lo tanto, creo que bueno, ya va siendo tiempo de terminar. Eh, Va a ser la charla número 15. Yo pensé que no íbamos a llegar a tanto. He intentado durante todo este tiempo compartir con vosotros ciertas cosas de la historia de Cantabria, quizá poco conocidas o que yo he considerado que no eran muy conocidas. Y espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante y servido pues para algo, para pasar el rato por lo menos. Y si he conseguido azuzar vuestra curiosidad sobre la historia de Cantabria, pues mejor que mejor. Hoy, para terminar, quería hablaros un poco de manera breve, porque no me quiero enrollar mucho, sobre la gente que trabajó, las personas que son al fin y al cabo quienes hacen la historia, quienes hacemos la historia, que trabajaron aquí en el astillero de Guarnizo. ¿eh? Yo vivo en Astillero y tengo muy cerca, muy presente el Real Astillero de Guarnizo. Ya sabéis que se dieron barcos desde la Edad Media, buenos barcos fabulosos en Astillero, primero en la zona de Potrañés, que es lo que se llama el Astillero Viejo, que es la zona que está justo debajo de la iglesia de Muslera, y luego cuando se consigue el título de Real Astillero y se trabaja para la Real Armada, para la flota real de España, pues se pasa a la zona de la Planchada, que es donde está hoy el Colegio Fernando de los Ríos y el parque y la bolera y toda esa zona. Eso fue a partir de 1720 aproximadamente, ¿no? ¿Eh? Eh, Hay una cosa importante. Esos barcos se construían en madera, todos ellos. Primero los barcos de Potrañés y luego que eran de diferente tipo. Los más famosos eran los galeones. Y luego ya en la zona de Planchada se construyeron los navíos de línea, que fue la gran arma de combate naval del siglo XVIII y parte del XIX, principios del XIX. Quienes construían esos barcos eran personas, quienes los diseñaban y quienes hacían llegar la materia prima, que era la madera. La madera que se conseguía en los bosques de Cantabria, en principio en los bosques cercanos y luego pues más allá, ya entrando en los valles y en los montes de Cantabria. Esa actividad de desmonte, de corte de árboles para fabricar esos barcos de aquellos años se ve hoy en el paisaje actual. Podéis comprobar cómo en la zona oriental de Cantabria, sobre todo la zona costera, pero también el interior del oriente de Cantabria, centro-oriente, se ven los montes pelados, dejados a pasto, o si no, hay plantaciones de eucalipto. El eucalipto es un árbol que se introdujo de Australia a finales del siglo XIX y se empezó a explotar ya a nivel industrial a partir de la década de 1940 para hacer celulosa en la fábrica de Esniace en Torrelavega. Y luego, pues, en la zona oriental, sobre todo hacia el interior, ¿no? Está pues toda la reserva del Saja, los montes de Liébana, ¿eh? Es zona boscosa, es zona de bosque caducifolio, de bosque autóctono, de robles, de hayas, de castaños.
Bueno, en estas zonas que os hablo de la costa y del oriente de Cantabria, los bosques originales eran como los que hoy siguen estando en la reserva del Saja o en Liébana. Eran bosques caducifolios de maderas nobles. Precisamente por eso se fueron cortando para hacer estos barcos. ¿Qué ocurría? Que muchos de estos bosques estaban en terrenos comunales, en terrenos del concejo, por lo tanto eran del rey, no había por en medio un señor. ¿eh? No eran zonas señoriales, eran zonas reales. Aquí, como sabéis, hay muchos valles que son reales valles. Por lo tanto, dependían directamente del rey, no había intermediarios. Entonces, eso facilitó esta industria maderera ¿eh? para, para el Real Astillero. También hubo mucha extracción de madera para hacer carbón de madera, tanto para las ferrerías que necesitaba el Real Astillero de Guarnizo, como para las fábricas de cañones, las reales fábricas de cañones de Liérganes y La Cavada. Entonces ahí se cortaron millones de árboles. Tened en cuenta que para hacer un navío de línea de la época se necesitaban 10.000 robles. O sea, no sé si os hacéis la idea. 10.000 robles para hacer un navío de línea. También se utilizaban otros tipos de maderas para complementos, para otros tipos de cosas. No todos se hacían roble, pero la mayor parte era roble. Al mismo tiempo, para hacer carbón de madera, para los hornos siderúrgicos, porque no se utilizaba el carbón de piedra, no se utilizaba el carbón mineral, se utilizaba porque no se sabía utilizar entonces para este tipo de cosas. Se utilizaba el carbón vegetal, el carbón de madera hecho con madera de haya, que es la otra gran especie de los bosques de Cantabria, el roble y la haya, pues bueno, una para madera y la otra para carbón. De 1 kilo de madera se reduce a 1 kilo de carbón. Empezar a multiplicar las toneladas de carbón vegetal que se necesitaban para fundir los cañones y hacer pues toda la ferretería necesaria, no solo ya para la artillería de estas fábricas que se vendían por toda España y bueno, también al extranjero, pero sobre todo iban para los barcos y para las posiciones defensivas costeras de España y de su imperio. Pues la cantidad de árboles que se cortaron, millones de árboles. Y de hecho, pues ahí tenéis el paisaje que nos ha quedado. Está pelado, subís hasta para Lunada, por San Roque Riomiere y lo veis todo pelado. Vais a cualquier lado por ahí de la zona del Pas o toda la zona de la costa, todos los montes de la costa, o son dejados, como os dije, a pasto, o si no, hay eucaliptales, que ya ha sido un tipo de cultivo de silvicultura contemporánea del siglo XX. Las gentes que cortaban esto, que cortaban la madera, que hacían las tablas con el hacha, que lo cortaban con la sierra de serrón, que se llamaba, la sierra o sierra de caballete o de burro también, que utilizaban a 2 o 3 personas normalmente para poder cortar, pues eran los serrones y eran los serrones de Cantabria. Los serrones de Cantabria han estado funcionando, o sea, eran los obreros forestales manuales, ¿no? Que se dedicaban a cortar los árboles y hacer las tablas y las varetas, las quillas, todo lo que hacía falta para los barcos, lo hacían de manera manual con las hachas, los hachos y las sierras, pues hasta la década de 1970, ¿no? Sin maquinaria, sin motosierras. Y en principio, pues era la gente cercana al astillero, la gente que vivía en el entorno. Guarnizo en aquel momento no era un ayuntamiento, un municipio independiente como es ahora Astillero. Astillero fue simplemente la zona tomada por la Marina para poder hacer los barcos, era el astillero precisamente, y Guarnizo era parte del Real Valle de Camargo, era parte de Camargo. Camargo era muchísimo más grande, también entraba en la zona de Bezana,
Lo que pasa que, bueno, luego cuando se hicieron los municipios modernos, pues bueno, se dividió. Guarnizo y Astillero no son municipio conjunto, pues desde, o sea, fueron a partir de la década de 1850 aproximadamente, de mediados del siglo XIX, pero hasta entonces eran parte del Real Astillero de Guarnizo. Y precisamente estas gentes de aquí de Guarnizo y de otros puntos de Camargo, y también de aquí de Liaño, de Villascusa, del entorno, eran los que estuvieron cortando esos robles y esas hayas para poder hacer los barcos de aquí del astillero. Y se utilizaban eso y también otros tipos de maderas para hacer otros tipos de cosas, ¿no? Decían que el fresno, por ejemplo, es muy bueno para hacer las quillas porque dobla muy bien, ¿no? De embarcaciones menores. La actividad de construcción naval en Cantabria ha estado hasta hace bien poco, sobre todo de barcos pequeños, evidentemente, porque los barcos grandes dejaron de ser de madera ya hace siglo y medio. Empezó el acero y luego también, más recientemente, el poliéster. Pero la construcción naval, de la que yo os hablé en otra charla, que es una tradición en Cantabria desde antes de tiempos romanos, pues ya os digo que ha sido hasta hace unas pocas décadas, ha habido astilleros, constructores navales muy importantes de barcos menores, vamos a decir, que se dedicaban a la pesca o al ocio, pero sobre todo a la pesca, pues en San Vicente de la Barquera, que había una gran tradición, en Pedreña, en Santander, toda la zona en San Martín, que estaban astilleros Pompeyo, que recordaréis, y otros que estaban juntos, y aquí también en Pontejos, pues estaban, también había la familia Ruiz, hacía construcción, y bueno, en los últimos años reparación. Esto que os digo de la construcción naval quedó también en el folclore, ¿no? Hay una copla del folclore montañés relacionado precisamente aquí con el astillero, el Real Astillero de Guarnizo, sobre todo del Viejo, en la zona potrañés. Hay una copla que dice: te haré una barquilla de salguera para pasar de Liaño a la Virgen de Muslera. Queda claro, ¿no? El astillero viejo de Potrañés estaba debajo de Muslera, la fe hacia la Virgen de Muslera es de antiguo en toda la zona, y la ría de Solía era navegable, era mucho más grande que ahora, más ancha y más profunda, y era navegable hasta Parvallón. Por lo tanto, para pasar de Liaño se necesitaba pasar en barco. El utilizar la salguera, que es el salce o el sauce, es una madera que aguanta muy bien la humedad, pues para una embarcación menor, como era la barquilla, es anterior a los botes, es un tipo de barco autóctono, con popa redonda, pues lo está diciendo todo. Y bueno, nada, daros las gracias a los que me habéis estado escuchando. Espero, como os dije primero, haberos aliviado el confinamiento y que os haya resultado entretenido e interesante.